Buen lunes, mi gente. Recuerde siempre que estamos por aquí por la 91.7, La Roca. El día de hoy vamos a hablar sobre las 12 reformas que se propone el presidente Luis Abinader. Este gobierno se propone la realización de 12 reformas. ¿Cuáles son esas 12 reformas? Rememorando lo que había dicho el presidente en su discurso la otra semana. El presidente había hablado, número uno, de la reforma de la transparencia y de la institucionalidad. Habría hablado de la reforma al sector eléctrico, de la reforma al sector agua, de la reforma al sector de la Policía Nacional, de la reforma y modernización del Estado, de la reforma para la calidad en la educación educativa, la reforma de la salud y la seguridad social, la reforma del transporte, la reforma para la transformación digital, la reforma fiscal integral, la reforma laboral y la reforma para el sector de los hidrocarburos. Yo pienso que haber lanzado un proceso de 12 reformas, si bien el gobierno de una u otra forma ha ido avanzando en muchas de esas, y estoy prácticamente seguro que el tema de la vuelta a la compra de los activos en refinería, los estudios y lo que ha estado anunciando Ito tiene que ver con la reforma de los hidrocarburos. La reforma de la Policía Nacional ya se había iniciado desde antes, es decir, hay una comisión precisamente para esa reforma. Y bueno, nos hemos lanzado a muchas cosas que tienen un gran reto. Tienen un gran reto porque lo que sucede es que esas reformas, algunas de ellas incluso no dependen de el poder ejecutivo. Es decir, no solo que no dependen de la aplicación, algunas de ellas van a ser la realización de leyes, sino que eso es modificar leyes para la aplicación o para la ejecución de esas políticas desde sectores específicos que el presidente ha vendido, que ha dicho que lo quiere como independiente. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la reforma de la transparencia y la institucionalidad, se refiere fundamentalmente a proponer un ministerio público independiente, y ahí viene el tema de la modificación de la Constitución, una Cámara de Cuentas independiente. No sabemos cómo, porque la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Una cosa es que los órganos como el Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura y otros, pues terminen cooptados por un gobierno que lo tenga todo y no haya un mayor reparto, no se visibilicen las fuerzas políticas dentro de ese juego y terminen eligiendo, pues, personas que inclinen la balanza en la ejecución de cada una de esas instituciones, pero no sabemos cómo el tema de una Cámara de Cuentas independiente, no sabemos cómo poder hacer eso, quizás por voto, no sabemos porque viene una reforma constitucional, pero bueno, el tema es que lanzarse a una reforma de la Cámara de Cuentas para decir que la Cámara de Cuentas sea una Cámara de Cuentas independiente, ¿cómo lograr eso en un país en donde se alude siempre al control del poder y donde la cultura para ese tipo de cosas no ha cambiado? Es decir, yo pienso, independientemente de eso de diálogo que hemos llamado a todas las fuerzas vivas y todo esto, yo pienso que ahí faltan algunas reformas, porque reformas un tanto cosméticas en las que se tiene muchísimo tiempo, en las que han actuado otros gobiernos por igual. Díganme usted cuál es el gobierno que no ha actuado en la reforma del sector eléctrico. Tenemos 1000 años con el tema del pacto eléctrico. Del sector agua, tenemos 1000 años con eso. De la Policía Nacional, una y otra vez la misma reforma. De la modernización del Estado, bueno, pero por ahí están, por ahí andan hasta el CONARE para la reforma de la justicia, en fin, se han hecho 1000 reformas sobre ese tipo de cosas. Ahora bien, nos hubiese gustado ver dentro de esa reforma, y bueno, ya que son 12, una más, una menos, ni suma ni resta. Nos hubiese gustado ver la reforma por la ley por el desarrollo territorial, por el uso de los suelos, la reforma por el tema medioambiental, la reforma para acabar de una vez y por todas con el tema de los agregados, etcétera, que son reformas, la reforma para la protección de las áreas protegidas, que son reformas y que son mesas que la gente finalmente va a terminar demandándola, y va a terminar demandándola
sobre la base de que la gente necesita que esto que yo acabo de decir, que se encapsula en reclamos sociales, pues tenga una respuesta desde el Estado en la que se puedan generar mesas específicas en donde todos podamos trabajar temáticas como esa. Entonces, de la misma forma, el gobierno en cada una de sus perspectivas se ha enfocado en un sinnúmero de reformas específicas, por ejemplo, la reforma para el tema de la calidad educativa, que busca conseguir que la inversión del 4% se convierta en una educación de calidad. Pero ¿cómo hacer eso con los mismos actores y con los actores que han llegado, que tienen una dificultad sumo extrema? Porque, por ejemplo, ahora anda la ADP o una de las líneas de la ADP, precisamente el tema de los pensionados, demandando porque hay un pacto específico por ahí que no se le ha cumplido. Entonces, fíjese usted cómo en la mesa de los sectores, en la mesa que pueden realizar estos sectores, uno no avisora los escenarios donde se pueda verdaderamente poner sobre la agenda lo que realmente está está de una u otra forma gestionado, ¿no? Y eso es un problema. Hay un punto con el que quiero cortar, que es el punto de el defensor del pueblo, que en el día de hoy ha estado intimando por acto de alguacil tanto al Ministerio de Educación como al INAVIMA por el tema de las pensiones. Miren, yo voy a decir lo mismo que indiqué sobre este tema de las 12 reformas, que luego veremos cuál de ellas finalmente termina saliendo. Para nosotros es un error a un gobierno que le quedan 3 años abocarse a un sinnúmero de reformas que, si bien son reformas estructurales, el anuncio de la misma se convierte en un error político, porque ya la gente no quiere el anuncio ni tampoco quiere saber en qué tú estás, sino que la gente quiere que tú le muestres avances en líneas específicas. En ese sentido, para nosotros ha tenido esa parte un error. Por otro lado, entonces decía que me hubiese gustado incluso del defensor del pueblo que sus primeras intimaciones hayan tenido que ver con el tema de la protección de los ríos, porque meterse en temas de sindicatos, si bien los sueldos son derecho difuso, es un derecho humano, es un tema que tiene que ver con acuerdo de la administración pública y demás, no menos cierto es que los sindicatos, las asociaciones como la ADP, etcétera, o sea, dejarse arrastrar por ese tipo de situaciones pudiese estar llevando al defensor del pueblo a un callejón sin salida, puesto que, a fin de cuentas, ellos no son beligerantes en ese asunto y que en todo caso lo único que van a poder hacer de parte de ellos es un comunicado, un tema de prensa y demás. Sin embargo, ¿quién es competente realmente para trabajar de eso? Y ahí está el derecho de amparo para esas personas que sienten que se le está violando un derecho, son los tribunales. Entonces el defensor del pueblo siento que puede avanzar, que puede aportar más en otros aspectos específicos y con ello entonces hacer un mejor trabajo. Vamos con Fernando. Fernando.